Hola a todos. Hoy nos vamos a meter de lleno en una de las patologías más frecuentes de la urgencia y de la cirugía general, la supuración anorrectal. Y partamos con el concepto más importante de todos. Los abscesos y las fístulas no son dos cosas separadas. En realidad, son las dos caras de una misma moneda. Son el espectro de una misma enfermedad. A ver, para que quede súper claro, pensemos en el absceso como la fase aguda. Es la colección de pus, la inflamación, el dolor, la urgencia quirúrgica. En cambio, la fístula es la fase crónica, es la secuela, esa comunicación anormal que queda después de que un absceso se drenó, ya sea espontáneamente o por cirugía. Bueno, esta va a ser nuestra hoja de ruta. Primero, vamos a entender bien el origen del problema, ese concepto que unifica todo. Luego, nos metemos de cabeza en el manejo de la fase aguda, el absceso. Después, pasamos a la fase crónica, la fístula. Y cerramos con lo más importante, los puntos claves de alto rendimiento para el UNACOM. Muy bien, comencemos por el principio. ¿De dónde viene todo este problema? ¿Cuál es la causa? Van a ver que la respuesta en la gran mayoría de los casos es sorprendentemente consistente. Y aquí viene lo increíble. Más del 90% de todos los casos de abscesos y fístulas que vamos a ver en la práctica se explican por un solo mecanismo, la famosa teoría criptoglandular. Esta es la que llamamos causa inespecífica y es, por lejos, la más común. Y la teoría, la verdad, es bastante lógica. Miren, todo parte con la obstrucción de una de las glándulas anales, justo a nivel de las criptas de Morgagni. ¿Qué pasa si algo se obstruye? Se acumula secreción, hay estasis. Y donde hay estasis, las bacterias hacen una fiesta. Hay sobrecrecimiento bacteriano y, como resultado, se forma pus. Se forma un absceso, que típicamente comienza en el espacio interesfinteriano. Ahora, ¿qué pasa con ese pequeño porcentaje que queda? Bueno, en ese 5 a 10% restante es donde tenemos que prender las alarmas, sobre todo si nos enfrentamos a casos complejos, recurrentes o múltiples. Aquí hay que pensar en causas secundarias, y de esta lista, la que nunca, pero nunca se les puede olvidar, tanto para el examen como para la vida, es la enfermedad de Crohn. Perfecto. Pasemos ahora a la fase aguda. ¿Cómo se presenta clínicamente el absceso y por qué decimos que es una urgencia? El diagnóstico es clínico, de libro. El paciente va a llegar describiendo un dolor anal insoportable, constante, que late, que no lo deja ni sentarse. Al examen físico vamos a encontrar una masa perianal indurada, roja, caliente, extremadamente sensible al tacto. Y muchas veces todo esto se acompaña de fiebre y malestar general. Es un cuadro que, una vez que se ve, no se olvida. Hay un adagio clásico en cirugía que resume la urgencia de este cuadro a la perfección. Retrasar el tratamiento significa que la infección se puede extender, puede formar abscesos más complejos, generar más daño en los tejidos e incluso llevar a una sepsis. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? Aquí no hay dudas, no hay matices. El pilar fundamental es uno solo, y no es negociable: drenaje quirúrgico urgente. Un drenaje amplio, completo, para resolver la colección de pus y controlar la infección de raíz. Y ojo acá, pregunta clásica de examen. ¿Le damos antibióticos? En un absceso simple, en un paciente sano, inmunocompetente, una vez que drenamos la colección, los antibióticos no aportan un beneficio adicional. La cirugía es el tratamiento. ¿Cuándo los reservamos? Para casos con mucha celulitis, con signos de sepsis, o en pacientes de riesgo como diabéticos o inmunosuprimidos. Bien, ya resolvimos la urgencia. El paciente está mejor, pero la historia no siempre termina ahí. De hecho, más o menos en la mitad de los casos, el paciente va a evolucionar a la fase crónica, la fístula anal. Pensemos en la fístula literalmente como un túnel revestido de epitelio que no debería estar ahí. Este túnel comunica el interior del canal anal, a través de un orificio interno, con la piel de afuera, a través de un orificio externo. Y es esa comunicación la que perpetúa el problema. El gran desafío de la cirugía de fístula es curarla sin afectar la continencia. Y para eso es clave entender su relación con los músculos del esfínter. Aquí es donde la clasificación de Parks se vuelve fundamental. De todas estas, quédense con las dos más frecuentes, la interesfinteriana, que es por lejos la más común, y la transesfinteriana. Saber por dónde va el trayecto nos va a definir
toda la estrategia quirúrgica. A diferencia del dolor agudo y brutal del absceso, el síntoma cardinal de la fístula es más solapado. Es la secreción intermitente. El paciente va a contar que mancha la ropa interior, que tiene prurito, o la historia clásica de un granito que aparece en la misma zona, se hincha, drena y después se cierra, una y otra vez. El tratamiento es un verdadero acto de equilibrio. El objetivo es doble: erradicar el trayecto de la fístula, pero, y este es un gran pero, hay que preservar la continencia a toda costa. Para fístulas simples que comprometen poco músculo, la fistulotomía, que es básicamente abrir el túnel, es curativa. Pero para fístulas complejas que atraviesan mucho esfínter, usamos un sedal o setón, que es un hilo que se pasa por el trayecto para mantenerlo drenado y permitir una reparación en etapas. Muy bien. Ya recorrimos todo el camino, desde el origen hasta el tratamiento de ambas fases. Ahora vamos a condensar todo esto en los conceptos de oro, los que sí o sí tienen que manejar para el examen. Primero, los conceptos centrales. Absceso es agudo, fístula es crónico. La gran mayoría de las veces, el origen es criptoglandular. Y recuerden el número mágico. Hasta un 50% de los abscesos se van a convertir en una fístula. Segundo, la asociación clave para el absceso. Si alguien piensa en absceso, lo primero es dolor severo y constante. Y el tratamiento, drenaje quirúrgico urgente. Así de simple. Tercero, la asociación para la fístula. Si pensamos en fístula, la palabra clave es secreción. Secreción intermitente. El tratamiento es quirúrgico, pero la técnica va a depender siempre del compromiso del esfínter. El objetivo es curar sin sacrificar la continencia. Y finalmente, la bandera roja. El dato que nos tiene que hacer pensar más allá. Si nos encontramos con fístulas complejas, que no curan, que son múltiples o que recurren, la primera sospecha diagnóstica a descartar debe ser siempre una enfermedad de Crohn. Y para cerrar, les dejo una pregunta para que se queden pensando. Si tenemos una fístula compleja o recurrente y necesitamos definir con precisión su anatomía antes de operar, ¿cuál es el examen de imagen de elección, el gold standard, que nos va a dar el mapa exacto para planificar la cirugía? Piénsenlo, es la herramienta clave en estos casos. Con esto terminamos. Mucho éxito en su estudio.